estudiantes. El día de hoy vamos a continuar sobre el tema de planeación de la capacidad. ¿Qué planeamos? Pues obviamente nosotros como gerentes de operaciones o como jefe de operaciones de una empresa, pues tenemos que administrar bien los recursos. Planeamos en primer lugar el personal, los trabajadores, la cantidad de trabajadores, con qué habilidades contamos, cuánto tiempo están disponibles, la formación, la experiencia, la versatilidad de estos trabajadores, pues nos van a generar un impacto positivo o negativo dentro de nuestros procesos productivos. Obviamente, cuando tenemos trabajadores versátiles, pues nos vuelven procesos más flexibles, plantas más flexibles. Administramos herramientas, accesorios o equipos necesarios para operar, por ejemplo, máquina envasadora, máquina llenadora, máquina cortadora, y administrar todo lo que está en el back office de eso, ¿no? Mantenimiento preventivo, alimentación de energía, limpieza, capacidad de maquinaria. Pues obviamente nuestras capacidades maquinarias, mientras más limitadas tengamos nuestras capacidades de maquinaria, pues obviamente nuestros costos operativos incrementan. Equipos, tiempos de inactividad programado, eso es otro tema también importante. ¿Cuánto tiempo de inactividad o cuánto tiempo de no operación de una máquina? Pues eso nos va a disminuir nuestra capacidad de producción y obviamente el costo unitario promedio nos aumenta. Otros materiales y componentes como partes de insumo, materia prima, proveedores, la versatilidad que tengan nuestros proveedores nos va a ayudar a nosotros a alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, un incremento imprevisto en la demanda, pues un proveedor que tenga la versatilidad de poder atendernos con materia prima en el menor tiempo posible, nos da una mayor versatilidad y capacidad de poder atender esos incrementos drásticos en la demanda. Obviamente nosotros partimos de una producción regular con los recursos que contamos, establecemos, por ejemplo, una planta que tiene 5 máquinas, pues tiene 10 trabajadores, 15 trabajadores o 200 trabajadores, y con una producción regular nos da una capacidad. Si ya la capacidad o la demanda excede nuestra capacidad, pues empleamos la producción en hora extra. Y por último, si ya no podemos alcanzar con hora extra, optamos por la opción de subcontratación o el outsourcing. Muchas veces esta producción de hora extra o la subcontratación es cuando nuestra capacidad en peligro, nuestra demanda aumenta en gran medida, que nosotros tenemos capacidad y por eso tenemos que subcontratar. Eso es un elemento importante que vamos a analizar. La capacidad la volvemos a definir como el volumen máximo por unidad de tiempo que podemos obtener en una unidad productiva, como lo habíamos visto en la presentación anterior. El volumen ideal o teórico por unidad de tiempo que podemos tener una unidad productiva. Dentro de los tipos de capacidad tenemos capacidad de diseño, que básicamente es la salida teórica máxima de un sistema en un periodo determinado. Y esta se expresa en promedio, en porcentajes o como una tasa. Por ejemplo, el número de toneladas de acero que se producen por semana, por mes, por año, el número de hamburguesas que se pueden producir en una jornada de 8 horas, el número de zapatos que se pueden producir en 1 hora, en 8 horas, en un día, en un mes, en un año. Esa es nuestra capacidad de diseño. La capacidad efectiva de una empresa es la que se espera alcanzar dadas restricciones de operación existentes, tiempo disponible, la cantidad de trabajadores con que contamos, las restricciones de operación existentes, ¿verdad? Básicamente esa es la capacidad efectiva, y la utilización o capacidad real es el porcentaje de la capacidad de diseño que se logra en realidad. Es lo que realmente producimos dada nuestras restricciones, y esta se calcula la salida real entre la capacidad de diseño y también la tasa de producción promedio entre la capacidad máxima por 100. La eficiencia la calcula es como el porcentaje de la capacidad efectiva que se alcanza en realidad, y esta fórmula es la salida real entre la capacidad efectiva. Acá obtenemos una batería de fórmulas que nosotros vamos a necesitar entender, comprender, conceptualizar y apropiarnos para poder utilizarla y mejorar nuestros costos promedios unitarios, costos unitarios promedios. Acá vemos un caso. Una empresa de lácteos tiene 3 máquinas envasadoras. Según el catálogo de los equipos, las máquinas están en capacidad de depositar o de llenar 10 litros de líquido por minuto cada una.
el gerente de producción afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%. El mes pasado, en 25 días de trabajo a razón de 16 horas por día, entregaron un total de 170.500 litros. Lo que se requiere es conocer la capacidad teórica y efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y eficiencia. Acá tenemos la cantidad de máquinas, son 3, el estándar o las especificaciones de cada llenadora son de 10 litros por minuto. Los días laborados en el mes son 25 y las horas al día son 16 horas. Nos vamos a la hojita de Excel y acá ya me tomé la libertad de colocar el número de máquinas, la cantidad de litros, los días laborados y las horas laboradas. La capacidad de diseño se obtiene la multiplicación de las máquinas, de las especificaciones, por 10 litros por minuto, por 60 minutos, por 16 horas, por 25 días. Y nos da una capacidad de diseño de 720.000 litros. Nos dice las especificaciones de esas máquinas que tienen un nivel de eficiencia del 90%. La capacidad efectiva, entonces, es la capacidad de diseño por la eficiencia de las máquinas y nos da 648.000. Dentro de la capacidad real son 170.500, porque esa es la especificación que nos dio el ejercicio, que es lo que se produjo fueron 170.500. Eso fue el nivel de utilización, son estos 170.500, que es la capacidad real, entre la capacidad de diseño, y nos da un nivel de utilización del 23.68%. Luego, la eficiencia de la planta la multiplicamos, la capacidad real, la dividimos, entre la capacidad efectiva y nos da un 26.31% de eficiencia de planta. Acá tenemos los dos indicadores, muy malos por cierto, malísimos, inaceptables. Con ustedes como gerente de producción o gerente de operaciones no pueden aceptar esos indicadores. Acá yo coloqué dentro de las dos lecciones aprendidas, la planta se encuentra con un nivel de utilización muy bajo y esto eleva los costos de producción unitario para atender esa demanda. Y la eficiencia de la planta es muy baja y no cumple con los estándares y puede ser cerrada. Una planta que no tenga niveles de utilización o eficiencia de planta aceptables puede ser cerrada. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad cumplir con esos indicadores. Ahora, ¿qué les parece? Vamos a reducir el número de máquinas de 3 a 2 y las horas laboradas de 16 a 8. Entonces vamos a calcular la capacidad de diseño, 2 máquinas por 10 litros por minuto, por 60, por 8, por 25 días laborales. Eso nos da 240.000 litros por minuto. Con una eficiencia del 90% nos da una capacidad efectiva de 216 litros. Y la capacidad real fueron 170.500 para esos 25 días. Entonces nos da un nivel de utilización del 71,04% y una eficiencia del 78,94%. Vemos que ahora los indicadores mejoraron notablemente, pasando de 23 a 71 y de 26 a 79 prácticamente. Dentro de las lecciones aprendidas podemos ver acá que se redujeron las horas laborales, por ende los costos variables de producción se redujeron notablemente. El indicador de utilización y eficiencia mejoró notablemente, pasando de 23 a 71 y de 26 a 79. Y obviamente el costo de energía se vio reducido considerablemente porque redujimos al 50% la operación de horas máquina. Y alcanzamos mejores indicadores, redujimos los costos operativos y el nivel de eficiencia de la planta. De esta forma podemos alcanzar mejores indicadores administrando mejor los recursos de producción.